Lucas 17, versículo 11 al 19. La más espantosa expresión de ingratitud: recibir la bendición e ignorar al benigno Señor que encontramos aquí. Aquí encontramos el contraste bien marcado sobre la gratitud y la ingratitud. Y hoy que estamos dedicando este día exclusivamente para un tiempo de reflexión sobre el agradecimiento, la gratitud, haciendo un repaso en el Nuevo Testamento, particularmente Colosenses, abundan pasajes referentes a este tema. Colosenses 2:7 dice, abundando en acciones de gracias. Efesios 5:34, acciones de gracias. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias. Colosenses 3:15, sed agradecidos. Con razón el salmista dice que cuando venimos debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias. Era lo típico en el pueblo hebreo cuando acudían al templo para adorar a Dios. Tanto era la importancia de la gratitud que en el libro de Nehemías, capítulo 11, versículo 17, parte del culto que se ofrecía a Jehová, como aquí lo hacemos, había alguien que se dedicaba a dirigir las acciones de gracias. O sea, es muy importante publicar nuestro agradecimiento delante del pueblo de Dios. Nehemías 11:17, para que no lo olviden, había una persona importante porque estaba dirigiendo la alabanza y dirigía también las acciones de gracias. Cuando venimos aquí y participan la iglesia dando gracias a Dios, algunos no lo hacen porque dicen que tienen vergüenza o no saben expresarse o qué dirán los demás. Tienen un concepto muy equivocado. Cuando ustedes dan gracias a Dios, es precisamente, si lo meditan bien, es exclusivamente para publicar, como dice el salmista, los poderosos hechos de nuestro Dios. Cuando usted publica las obras de Dios, por supuesto, Él es glorificado porque estamos reconociendo que Él es la fuente de toda buena dádiva, Él es la fuente donde recibimos bendición, pero al mismo tiempo el pueblo también es edificado. Nos unimos y nos maravillamos cómo Dios está obrando en la hermana o en el hermano. O sea, nos maravillamos de las obras que Dios está haciendo. Para eso damos gracias a Dios. Es triste que a veces aquí mismo, como en todo el cristianismo, es muy difícil decir gracias. Máxime en estos días. Es tan común la ingratitud porque va asociado con los últimos días que estamos viviendo. Segunda de Timoteo 3, uno de los distintivos de los últimos días es que la gente iba a estar cargada de ingratitud. Dice, ingratos. Romanos 1 dice que parte de la evidencia del corazón no regenerado es no le dieron gracias. Ingratitud. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. Es por eso la frase que leí al principio, compartía con ustedes. La más espantosa expresión de ingratitud es recibir la bendición e ignorar a quien que nos ha dado esa bendición. En esta ocasión, aquí en Lucas 17 encontramos detallado los dos lados, la ingratitud y la gratitud. El agradecimiento de un hombre, la ingratitud de 9 religiosos. Vamos a
presentar algunas lecciones de esta porción. Lo primerito que vamos a mirar es el versículo 13. Capítulo 17, versículo 13. Si tienen su Biblia. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Quiénes son ellos? Dice el versículo 12 que había 10 leprosos. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Lo primero que notamos aquí es la condición de estos 10 varones, de estos 10 hombres. La condición. Nosotros, como he mencionado en otras ocasiones, por vivir en una época en la cual la lepra es una enfermedad no común, dicen que hay algunos casos aislados, no podemos concebir la condición que estaban viviendo estos hombres. Hay 2 capítulos en Levítico, el 13 y el 14, capítulos extensos sobre la ley respecto a los leprosos. Habla del pelo, que se quedaban calvos, de la barba, qué tipo de ropa debían de usar. Es una condición que debe de iluminarnos para ver el panorama de estos 10 hombres y luego aplicándolo a nuestra situación. ¿Por qué no van ahí en Levítico, capítulo 13? Quiero mencionarles algunas expresiones aquí que encontramos. El capítulo 13, todo el capítulo, de hecho el encabezado ahí dice leyes acerca de la lepra. Y comienza a describir esta enfermedad. Pero nomás vayan hasta el versículo 40. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio. Y si hacia su frente se le cayera el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Es una cosa vergonzosa. Si usted lee estos 2 capítulos, yo estuve estudiando esto, es una condición, aparte de vergonzosa, dolorosa. Miren, la gente quedaba calva. Luego se deberían de vestir de cierta manera, dice el versículo 45. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, rotos. Bueno, ahora hay muchos leprosos y leprosas, ¿verdad? Se rompe la ropa también. Pareciera. Ropas rasgadas. Miren, y su cabeza descubierta y embozada pregonará: inmundo, inmundo. Ahora, esa frase es muy importante, embozado. Es como los chinitos que usted mira en la calle, que se ponen una máscara. Embozado habla de los animales. Les ponían algo en el hocico a los animales. Estos hombres tendrían que ponerse algo y gritar: inmundo, inmundo. Por eso en Lucas dice que se pararon de lejos, no se podían acercar. Bueno, ya esto es sumamente traumante. Su apariencia, su ropa, y toda su vida tendría que ser así, dice el 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Cuando tengan tiempo, lean este hombre. Es impresionante. Y esta es la condición de estos 10 leprosos que miramos en Lucas. Estaban hambrientos de misericordia. Nadie tenía compasión de ellos. Vivían solos, distantes. ¿Quién tenía compasión, misericordia de ellos? Su condición de leprosos, inmundos. Había desesperación, soledad, aislamiento, abandono, vergüenza.
marginados de toda la sociedad, vivían alejados. Si usted los mira, los capítulos de Levítico, y compara con los casos de lepra en el Nuevo Testamento, es una condición deplorable de estos 10 hombres. En el siglo XIII, fue como en el año 1300 pasadito, le llamaron en Europa la peste o la fiebre bubónica. Fue tan terrible esto que arrasó gran parte de Europa. ¿Y sabe cómo pudieron detener toda esta plaga, esta peste? Le llamaban una peste negra. Tuvieron que recurrir hasta que un judío se enteró de lo que estaba pasando y este judío les dijo que aplicaran las leyes precisamente del Levítico. No podían detener esta peste. Se expandió en casi toda Europa. Murió una multitud de gentes. Pero cuando este judío al final le creyeron, aplicaron las leyes de salubridad descritas en Levítico, se detuvo esta peste. Ahora, esta es la condición de estos hombres. ¿Quién se les iba a acercar a ellos? Si usted mira otros relatos en el Evangelio, dice que el Señor tocó a un leproso. Bueno, mis hermanos, Cristo hizo muchas cosas que contradecían la religión de esos días. Comió con los publicanos. Le decían, come con los publicanos y los pecadores. Tocó al leproso. Una mujer con flujo de sangre lo tocó a él. Ahora, si usted lo lee, no tiene mucha importancia. Pero si conoce las leyes del Antiguo Testamento, era algo contra la ley. ¿Cómo un rabino, un judío, en este caso Cristo, cómo era posible que hayas permitido que se contaminara con una mujer con flujo de sangre? Estaba inmunda la mujer. Si ustedes miran, las leyes, notarán, cuando la mujer tiene su periodo menstrual, eran inmundas, sucias. Bueno, esta mujer llegó y tocó el manto de Jesús. Es que Jesús, todo su ministerio se caracterizó por atender al marginado, solo, abandonados, sufrientes. Cristo siempre atendió a ellos. Siempre. Dijo, el Evangelio es anunciado a los pobres. Aquí mismo en Lucas, capítulo 19 ahora, estamos en el 17. Si va una página adelante, capítulo 19, notará que a este tipo de gente vino a buscar el Señor. 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Este es el tipo de gente con la cual Cristo se identificó cuando estaba en la tierra, siempre buscando al desvalido, al sufrido. Y usó muchas figuras en la Escritura. Su lenguaje dice, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿A quiénes? A los enfermos. Y ahí mismo en Lucas, capítulo 5, habla de eso, el 31 y el 32. Y luego dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, no es que había justos, pero aquellos que se creían justos, fariseos, escribas, con los cuales tuvo un conflicto continuo el Señor. Se creían justos. ¿Recuerdan aquellos cuando el fariseo y el publicano orando en el templo? Siempre Jesús se va, parece con el que sufre. Pero no, es que como el Señor mira el corazón, dice, ¿quién descendió justificado? El publicano.
Aquel soberbio se daba golpes de pecho, yo no soy como los demás, no hago esto, en cambio si hago esto, ayuno, doy diezmos y toda la práctica religiosa. Y el pobre publicano, avergonzado de su pecado, ni quería levantar siquiera el rostro. Ahí, quebrantado, humillado, sé propicio a mí, pecador. ¿A quién socorrió el Señor? ¿Quién escuchó? A ese, al marginado, aquel que tiene un corazón humilde. Bueno, esta es la condición. Mi hermano, este es el problema del cristianismo, haciendo una aplicación para el presente. Si reconoces tu condición, una condición depravada, pobre, miserable, eres objeto de la compasión del Señor. ¿Se recuerdan las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que están en bancarrota espiritual. Aquellos que no tienen nada que ofrecer. Bienaventurados los que lloran. Este tipo de gente alcanza socorro del Señor. En días pasados citaba yo Isaías, ¿recuerdan? El que habita en la altura y la santidad. Dios le plació, el Dios que habita en la altura y la santidad, le plació habitar con aquellos de corazón quebrantado y humilde. Allí es donde habita. Gracias a Dios por las pruebas entonces. Las luchas tienen esa virtud de quebrantar el corazón soberbio y altivo. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por la lima, el martillo que nos golpea. De lo contrario, no alcanzaremos gracia delante de Él. Estos 10 hombres, su condición es deplorable. Su condición es triste. Pues es muy similar al pecador en este mundo. Pero mientras no se dé cuenta, va a vivir lejos de Dios. Su condición. Pero veamos ahora la atención que Dios Cristo, que el Señor da a ellos. Versículo 14. Los vio, dice nuestro texto. Versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, iban a tener la atención del Señor. Habían oído de Él, pero no se podían acercar. Por eso de lejos comenzaron a gritar. ¿Y sabe? La atención lograron llamar la atención del Señor. Consideración. Solícito se volvió el Señor hacia estos miserables. Esta gente marginada. Eran ignorados por todos. Eran menospreciados. Nadie quería estar cerca de ellos. Aún sus familias no podían tener contacto con ellos. ¿Es posible que alguien tenga atención de ellos? Aquí está el Señor, como dice San Pablo, la ternura de Cristo. Aquí está el que tiene compasión. Se pararon de lejos, alzaron la voz, dice, gritaron para que fueran oídos. Ten misericordia de nosotros. La pregunta es, ¿serán objetos de la atención de Jesús? Pues mire, cuando Él los vio el Señor. ¿Se acuerda del chaparrito aquel de la Biblia? Zaqueo. Quería mirarlo. Cuando va a algún lado, va a la feria o a algún lugar o a la fila que va, pero no alcanza a mirar por más que no puede ver. Zaqueo quería ver.
debido a sus limitaciones, su interés, su necesidad, buscó un árbol sicómoro, un árbol alto, y allá estaba arriba. Jesús el Señor lo vio. Vio el interés, la necesidad de este hombre, Zaqueo, como de estos hombres leprosos. Y le dijo a Zaqueo, desciende aprisa, Zaqueo, porque la salvación ha llegado a tu casa. Voy a ir a cenar a tu casa. Mateo 9. Vio las multitudes el Señor, dice, y tuvo compasión de ellos. Las vio como ovejas dispersas, abandonadas, solas, sin dirección, sin protección, sin guía. Cristo ve al necesitado. Usted mira Juan 11:33, cuando muere su amigo Lázaro, dice que se estremeció, se conmovió, usa las dos expresiones, se estremeció, se conmovió. Él mira tu dolor, miró el de los leprosos. Él vio la condición de ellos. Vio la condición desesperada. Mis hermanos, la gente a veces piensa que Jesús está muy distante. Y hay obstáculos que se ponen en el camino, pero siempre Jesús está mirando. Usted mira ahí la gente en el Evangelio. Le traen los niños para que los toque y los bendiga. Y los discípulos celosos, conservadores, fundamentales. No. Están perturbando al maestro. Y Cristo dijo, dejad que los niños vengan. Los reprendió. Todo el que busca, como estos leprosos, se pusieron a gritar, llamaron la atención de Cristo y atendió a su súplica. Siempre es nuestro Señor de esa manera. El que viene a mí, dijo Cristo, yo no le echo fuera. Juan 6:37. Es más, Él nos invita, venid a mí. ¿Quiénes? Los cargados, los cansados, vengan a mí. Estos leprosos tuvieron la atención del Señor. Los vio y una luz de esperanza llegó a sus vidas. Alguien tenía atención por ellos. Alguien podía detenerse, mirar su condición miserable, necesitada. Alguien que nosotros conocemos es compasivo, misericordioso, bondadoso. Tuvieron la atención del tierno Jesús. La condición, la atención que lograron. Este es nuestro Señor. Otra vez vuelvo a repetir lo que otras veces ya hemos dicho. Si no tienes, como dijo el Señor, es porque no has pedido. Pedid y hallaréis. Si llamas, te va a abrir. Busca, vas a encontrar. El problema que no tienen es porque no han pedido. Nuestro Dios es rico en misericordia. Tu necesidad como estos leprosos, ¿crees que vas a ser ignorado por el Señor? No. Clama a Él como estos, a gran voz. Toma un día de oración, ponte a orar, clama, ruega, implora. Dios va a tener compasión de ti. El problema es ese. Hasta ahora no habéis pedido, por eso no tienen. Pidan. Pero pues, eso es el problema de la iglesia. Está adormilada, somnolienta,
Como que está despierta, pero como que está media dormida, somnoliente. Ve cuando se acaba de despertar y anda como zombie. La iglesia no está buscando. Ustedes saben, somos testigos de esta realidad todos. Es más fácil estudiar la Biblia que orar. Pueden leer media hora la Biblia, hasta una hora. Pero para orar, ¿cuántos minutos? 3. Algunos ya para comer ya ni oran reverentemente. Gracias, Señor, por la comida. Amén, Señor, ya. Es por cumplir con su religión nada más. No hay ese espíritu reverente donde se quebranta tu corazón, reconoces el proveedor, reconoces la fuente de toda buena dádiva y con reverencia agradeces lo que te da. Clama. Estos clamaron a gran voz y tuvieron la atención. Tú te hincas para orar 3 minutos y el Señor apenas te iba a responder y ya me voy. Por ahí me lo mandas por correo, ¿eh? O por email, por WhatsApp ahora. Pues sí, ¿para qué queremos a Dios? ¿Ya? Google te responde todos tus problemas ahora. Todas tus preguntas a tu vida tiene ahí Internet. Estaba con un hombre de esos que saben de la tecnología y mira. Y yo me quedo maravillado. Hasta dónde el hombre llega para entretenerse y no tomar tiempo para estar con Dios. Es mejor el Señor que Google, ¿eh? Pide como estos 10. Entonces vemos su condición, la atención y por último la bendición. Vea lo que estos reciben, los 10. Dice el 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¡Qué expresión tan profunda! Fueron limpiados. Estos son milagros para los mortales. Si usted lee Levítico 13 y 14 y mira la gravedad, su expresión en el cuerpo, la condición emocional de los enfermos, y que instantáneamente sean sanados, usted dice: Él es el Señor. Inmediatamente dice: cuando iban, fueron limpiados. Ni aún habían llegado con los sacerdotes. Solamente obedecieron la orden de Cristo. Iban para allá con el sacerdote. Porque en Levítico tienen el sacerdote revisar al leproso y seguir un proceso de rituales, sacrificios, soltar unas palomas que vuelen allá en los cielos, señal de que ya está limpio. Está hermosa la ley que está ahí en Levítico. No aún ni habían llegado con los sacerdotes, mientras iban, fueron limpiados. ¿Sabe cuán grande fue la revolución en la vida de ellos? Si ya fueron limpiados, la pregunta surge: ¿cómo van a responder a la bendición recibida? Este es el tema del sermón de esta mañana. ¿Cómo respondemos a las bendiciones que recibimos? ¿Cómo respondemos? Aquí vemos 9 que respondieron de cierta manera. Vemos a uno que respondió de otra manera, totalmente opuesta. Los 10 fueron limpiados. 9 eran judíos. Es la implicación por el texto. Eran judíos, los 9. Cumplieron estos 9 con la religión. Fueron al sacerdote, iban para camino allá. Aceptaron la bendición, fueron limpiados. El problema está que no reconocieron al dador de la bendición. A Jesús no lo reconocieron ni lo aceptaron como el Mesías.
Y debido a ello, según el texto, por implicación, tampoco recibieron la salvación. Es por ello la ingratitud, uno de los pecados visibles, y es la evidencia de un corazón no regenerado. Alguien ingrato para con su Dios es evidencia de no ser regenerado, según Romanos capítulo 1. No le dieron gracia. No le dieron gracia. ¿Cómo respondemos a las bendiciones que el Señor nos da? Quiero enfocarme para conclusión de este tema de esta mañana con el único que practicó el agradecimiento o gratitud. Dice el versículo que era extranjero. Extranjero. Dice el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, porque era un samaritano. Este no cumplió con la religión. Dice el versículo 15 que se regresó. Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, se olvidó del sacerdote, de la liturgia, de la ceremonia, y volvió, glorificando a Dios a gran voz. Tanto tiempo que estaba aislado, se puso a gritar a viva voz. Ya no inmundo, inmundo, ahora limpio, limpio estoy. Esto es una expresión de agradecimiento. Reconoció al dador de la bendición. Por eso regresó. Lo que hizo él, glorificando a Dios a gran voz. Glorificando, otra posición, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. La contraparte de la ingratitud de los 9, glorifica a Dios, se postra a los pies de Cristo y le dice, gracias Señor por limpiar. Gracias. ¿Cómo no va a actuar de la manera que lo ha hecho cuando ha sido bendecido con una bendición que no tenían esperanza de que fueran sanados? Desertó de los 10, dejó a los 9 y él tomó su propio camino. Los otros se dispersaron o fueron con el sacerdote. Él regresó a la fuente, reconoció quién lo había sanado. Y cuando esto hace, dice el versículo 19, a este samaritano, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero la interrogante triste en los labios de Jesús está en el 17. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué no acaso fueron 10 los que fueron limpiados? Si usamos matemáticas, es una desproporción el porcentaje de la ingratitud al porcentaje de gente agradecida. 1 de 10. Es una tremenda desproporción. 1 en 10. Es espantoso. El 10%. Si fueran 100, serían 10. Un 90% de gente ingrata. Es muy alto el espíritu de ingratitud en la humanidad. Muy alto el porcentaje. Y cuando nos enfocamos en el creyente, es espantoso. Mira, si ya fuiste limpiado de tu pecado, ellos fueron limpiados de la lepra,
Si tú ya fuiste limpiado, ¿cómo estás respondiendo a esa bendición que has recibido? Y aquí es lo triste. Miren, asistir a una reunión como esta, para muchos les es difícil. Debería de producir gozo. Solo los regenerados hay gozo real en sus vidas cuando se congregan. Eso es indiscutible. Si ya has sido regenerado, tu anhelo es, quieres estar con los redimidos para en coro adorar al Señor. Pero esto no estamos hablando de servicio, estamos hablando de que vengas, te reúnas con la iglesia y adores. Cuando ya entramos en el terreno mucho más práctico, el porcentaje cae hacia el piso. ¿Cómo respondes tú si ya has sido limpiado de tu pecado? ¿Cómo estás respondiendo? Vayan a Lucas, pero ahora al capítulo 8. Es un versículo que aprendieron los hermanos que se bautizaron. Capítulo 8. Está hablando del endemoniado gadareno. Versículo 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió. Mire, el que había sido liberado de los demonios quería estar con Jesús. Quería andar con él. Pero Jesús le dijo, no. Le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ve. Y él se fue. Cristo le dijo, ven, y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este es la pronta respuesta de un corazón agradecido. Esta es una reacción automática de alguien que ha sido lavado, limpiado, como dice nuestro texto de Lucas. Este hombre fue limpiado, se olvidó del sacerdote. ¿Qué iba a hacer allá? No, yo regreso con el que me limpió. Reconocía a él. Este aquí endemoniado gadareno apenas experimentó el favor de Dios, fue liberado. El leproso fue limpiado, fue liberado, inmediatamente se fue publicando lo que el Señor había hecho en él. ¿Ven que como no es problema hablar de Cristo? Que tenemos que darle un estudio de cómo hablarle a la gente. Cuando el Señor ha hecho algo en ti, quieres compartir lo que Él ha hecho en tu vida. Usted mira a la mujer samaritana, allá en el pozo, experimenta el agua de vida, porque Jesús le estaba ofreciendo agua. Cuando ella experimenta el agua de vida, ¿qué hace ella? Comienza a decirle, miren lo que ha hecho conmigo. Es una pronta respuesta a la bendición recibida. Por eso la pregunta era, ¿cómo estás respondiendo a la bendición que has recibido del Señor? ¿Cómo estás respondiendo? Este leproso limpiado, samaritano, este extranjero, respondió allá, yendo con él, glorificando, postrándose y dándole gracias. Por eso la Biblia usa las palabras, y aquí también la usamos, acciones de gracias. Noten
no es pasivo, son acciones. Es algo activo. Las acciones de gracias son acciones. Lo estás mostrando en tu vida. El leproso que fue limpio corrió para glorificar a gran voz, se postró y le dio gracias. El endemoniado gadareno se iba por todos lados diciendo lo que el Señor había hecho con él. El pasaje típico que hemos usado aquí, Hebreos 12:28. Pasaje que hemos usado aquí mucho. Tienes un reino inconmovible que Dios te ha dado. Un reino inconmovible, estable, no se mueve. ¿Qué produce en ti? En ti? Agradecimiento, gratitud. Gracias. Pero la gratitud, ¿qué genera? Servicio. Dice, mediante ella, haciendo alusión a la gratitud, mediante ella sirvamos. Si quieren, mírenlo ahí, para si se le ha olvidado, que el Espíritu Santo lo use para despertarle su corazón indiferente y pasivo. 12:28. Bueno, desde el 27. Y esta frase, a una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Se da cuenta? Cuando está agradecido por lo que Dios le ha dado, la gratitud le mueve a servir. Si usted no sirve, pues es que no hay agradecimiento en usted. Es probable que venga aquí, se pare y dé gracias, que Dios me hizo esto y esto, da gracias. Está bien, pero no está sirviendo. Y el texto nos habla de que nos mueve. Ya miramos al leproso, ya miramos al endemoniado gadareno. ¿Quiere ver lo que hizo San Pablo? Vaya al capítulo 9 de Hechos, ahí atrás. Acaba de tener la experiencia con el Señor, capítulo 9 de Hechos. Versículo 1 dice que está respirando como un toro. No sé los que han mirado los toros, están ahí respirando y con las patas la tierra. Listos para una pelea. Pablo está bravo. Dice, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le dieron cartas y va rumbo a Damasco. Pero su viaje es interrumpido. Dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, te estás lastimando. Cada acción tuya te estás más hundiendo. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pues no que ibas a Damasco, Saulo. No que ibas a Damasco y ahora estás pidiendo, estás preguntando, estás buscando dirección ahora. ¿Por qué no sigues tu camino a Damasco? ¿Traes tus cartas de los sumos sacerdotes? ¿No que estaba respirando amenazas? ¿Bravucón? Y ahora dice, ¿qué quieres que yo haga? Ahora se quiebra. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer.
Se acabó tu autoridad. Ahora te van a decir qué debes de hacer. Ahora vas a seguir direcciones. Ahora no eres el líder, ahora alguien te va a estar dirigiendo. Y lo hizo. Ya miramos, Ananías va, ora por él y se opera el milagro. Pero vean el versículo 15. Ananías no quiere ir, se resiste. Pero Ananías le dice, el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Vea la vida de Pablo. Se cumplió literalmente lo que el Señor dice aquí, versículos 15 y 16. Llevó el evangelio y sufrió también por la causa de ello. Versículo 18. Y al momento, después de que Ananías oró por él, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Note esa frase, al instante recibió la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, ¿qué hizo Pablo o Saulo? Predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, bueno, estaban confundidos. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Estaban confundidos. ¿Pues qué no iba a venir ese hombre para acá? ¿No es el que estaba persiguiendo a los cristianos allá? ¿No iba a venir aquí a coger más creyentes? Y ahora lo que predicaba o lo que perseguía, ahora es lo que predica. Enseguida, Dios lo transformó. Enseguida, el leproso reconoció a su Señor, lo glorificó, se postró y le dio gracias. El leproso, el endemoniado, fue liberado y fue por todos lados anunciando lo que el Señor había hecho en él. Saulo, enseguida de que experimentó la salvación en Cristo, enseguida comenzó a anunciar. ¿Quiere otra clase de evangelismo? Aquí está la Biblia. ¿No habla de Cristo? Oh, es que yo no tengo estudios. ¿Quién me puede dar un estudio de cómo hablar de Cristo? Aquel estaba endemoniado, ¿qué sabía de eso? No sabía doctrina, el hombre. Nomás les iba diciendo, miren lo que el Señor hizo conmigo. Cuando Cristo transforma tu vida, es imposible callar. Si ya has sido limpiado, como este leproso de Lucas 17, haz lo que él hizo. Haz lo que él hizo. Lo que hizo el endemoniado gadareno, que fue liberado. Haz lo que hizo Saulo. Y muchos lo hacen. Termino. Si tu corazón está lleno de agradecimiento, de gratitud, lo vas a expresar. Y no solo aquí poniéndote de pie. Ya ve que hasta aquí les cuesta, es bien difícil hablar. Los que dirigen aquí, los hermanos, están ahí casi rogándolos. Por favor, hermana, párate de gracia. Y al fin se anima uno. Luego la otra, el otro. No sé. Señor, tenga misericordia. Que el Señor tenga misericordia de corazones ingratos. Y eso apenas aquí. Estamos hablando de una acción de gracias, que se expresan las acciones de gracias. Allá, acción, trabajo, movimiento, hablando del Señor. Si es que ya fuiste limpiado. El que ya experimentó la limpieza de sus pecados, hará esto. Gracias por el Salvador que tenemos. Pero si estás agradecido, anuncia el Salvador que te limpió de tu pecado. Anúncialo.
Joven, señorita, adulto, anúncialo. No te quedes callado. No le dieron gracias. Romanos 1. Oramos, Señor. Muchas gracias, Padre, en este día por tu palabra. Señor, es vergonzoso. Señor, una ofensa a la ingratitud delante de ti. Señor, lo que tú hiciste, si sabemos apreciar, valorar el sacrificio tuyo en la cruz, eso debe de ser suficiente para mover nuestros corazones al agradecimiento. Y si realmente están agradecidos y entienden lo que han recibido, serán movidos, Señor, para glorificarte, Padre, para anunciar tus obras, anunciar ese evangelio, anunciar ese nombre que es sobre todo nombre en el cual hay salvación. Muchas gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, para que nuestros corazones se despierten de esa pasividad o indiferencia, Señor, y que abundemos, como dice tu palabra, en acciones de gracias, actos de gracia, donde quiera que andemos. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo.